cuando dejo el Ministerio del Interior, hay una serie de posibilidades y entre ellas una empresa que se llama Industria de Turbopropulsores, ITP, que ya había estado mi padre en su origen, en el año 1949, cuando se intenta por un grupo de ingenieros, uno de ellos, Manuel Senda Horta, hacer un primer atisbo de motor de reacción, que luego se convirtió en el INI 11, pues hacer ese motor especial en el cual se estaba trabajando. Pasan los años y el grupo de amigos de mi padre me ofrecen hacerme cargo como presidente no ejecutivo de ITP. Y entonces ahí empiezo un trayecto de 17 años en los cuales pues vi cómo, de alguna manera, esa cooperación público-privada podía hacer grandes cosas en materia industrial, sobre todo industrial de defensa. Nosotros estuvimos aprendiendo mucho en ITP durante muchos años, con una serie de proyectos muy centrados en la industria militar, en torno al programa Eurofighter, en el cual España entra en el año 86, 87 más o menos, y vimos cómo todo lo que aprendíamos en el mundo militar luego lo proyectábamos en el mundo civil. Lo proyectamos tanto hasta el punto que en este momento, en el año 2023, la mitad de todos los aviones que vuelan por el mundo, insisto, llevan una turbina diseñada por españoles, fabricada en España y organizada y integrada en España. Qué bueno. ¿Y de ahí al salto a TEDAE? Claro, es decir, cuando el grupo accionarial decide la venta de la parte española a Rolls-Royce, bueno, yo me dedico a otro tipo de cuestiones y hace 2 años, justo al iniciarse el confinamiento, yo creo que es una semana antes del confinamiento, me ofrecen presidir TEDAE, que es, como sabéis, la asociación que agrupa las empresas aeronáuticas de defensa, de seguridad y espacio. Bueno, y esto es a lo que me dedico fundamentalmente durante los últimos meses, durante los últimos años. ¿Cuáles son los principales objetivos de TEDAE? Bueno, yo creo que hay muchos, y yo creo que cada presidente se fija unos objetivos muy concretos. Y en mi caso concreto es conseguir en España que haya un orgullo de su industria de alta tecnología, dual, de defensa, aeronáutica, de seguridad y de espacio. Y yo creo que esto es algo realmente importante, que otros países de nuestro entorno lo tienen perfectamente organizado y sobre todo lo tienen perfectamente objetivado y también interiorizado. Es decir, no hay francés que no esté orgulloso pues, de Safran, de Dassault, de las grandes empresas de defensa, y británicos y alemanes. Nosotros, por alguna razón, no lo somos y no lo somos tanto, ¿no? Por lo tanto, esos son los grandes objetivos. Otros grandes objetivos era tener un incremento de los presupuestos de defensa. Y esto, afortunadamente, ya se ha conseguido. Y también, y dentro de este tema de presupuestos, una estabilidad presupuestaria. Es decir, que sepamos lo que queremos ser y dónde queremos estar dentro de 20, de 15, de 10 años. Saberlo claro, porque si no sabemos dónde queremos estar dentro de 15 años, no podremos ni invertir, ni podremos tampoco desarrollar y tampoco podremos investigar. Comentabas el aumento del presupuesto que tenía por aquí los datos, que hablamos mucho de que la industria no puede depender de presupuestos anuales sujetos al arbitrio de las formaciones políticas y que reclamamos una ley de programación que permita construir una estrategia clara a 10 años. Sí. ¿Eso sería una especie de PERTE? Bueno, yo creo que tenemos un PERTE aeronáutico y espacial, pero sobre todo una estabilidad y un gran pacto entre los grandes partidos políticos. Yo creo que es obvio que hay determinadas cuestiones en las cuales no puede haber grandes diferencias ideológicas, como puede ser la libertad y la seguridad de los españoles. Y la libertad y la seguridad de los españoles dependen mucho de, evidentemente, tener una industria de defensa fuerte, autónoma, y tener sobre todo una autonomía y soberanía estratégica. Y para ello es absolutamente fundamental saber dónde queremos estar, como os decía antes, dentro de 10 o 15 años. Y para esto hace falta un gran pacto de Estado y, evidentemente, si no conseguimos una ley de estabilidad presupuestaria en temas de defensa, por lo menos unas pautas claras de por dónde debemos caminar. Hablábamos de los presupuestos, o siguiendo con el tema de los presupuestos,
Ha elevado a 700 millones los planes especiales de armamento en los últimos 3 años, ha incrementado este año casi un 25% el presupuesto de defensa y el objetivo es llegar al 2% del PIB en el 2029. ¿Es un objetivo realista y en algún momento, como otros muchos países, llegaremos al 3%? Es totalmente realista el presupuesto bueno, y sobre todo el objetivo que fijó el presidente del Gobierno en la última cumbre que tuvimos en Madrid, la última cumbre OTAN el pasado mes de julio. Yo creo que esto es un deseo y evidentemente es perfectamente posible y estoy seguro que se alcanzará. Pero para ello necesitamos ese gran pacto entre las dos grandes fuerzas políticas. Perseguimos lo mismo, tenemos los mismos objetivos. Pues seamos capaces de llegar a ese acuerdo, ¿no? Un pacto de Estado que nos asegure esa estabilidad. Porque desde luego sin esa estabilidad presupuestaria, esos incrementos que pueda haber no tendrán la proyección imprescindible que deben tener en términos de investigación, de desarrollo y sobre todo de estar absolutamente en el borde de toda la nueva investigación, es decir, de ser avanzados de todo ello. Porque además pasa otra cuestión, tenemos unos ingenieros magníficos en nuestro país. Bueno, pues seamos capaces de sacar el mayor partido posible de los ingenieros que trabajan con nosotros. Porque si no somos capaces de crear grandes programas internacionales, de estar dentro de grandes programas internacionales, de participar en ellos, bueno, pues haremos muy poco por nuestro país. Hay otro tema absolutamente fundamental, que es el tema de los grandes programas en los cuales hemos participado. Eurofighter, al que antes me refería, nos puso absolutamente en el mapa de lo que podía suponer la investigación en alta tecnología en los temas de propulsión. Bueno, pues seamos capaces también de participar en otros grandes programas europeos, como también lo vamos a hacer. Por ejemplo, es un buen momento para cambiar nuestro modelo productivo, ¿no? Hacer una industria mucho más tecnológica, más I+D, más I. Totalmente. Es otro de los grandes metas que me he puesto en los años o en el tiempo que esté al frente de TEDAE. Tenemos que cambiar de alguna manera esto, seamos capaces, porque es la única forma de ser menos dependientes de cualquier tipo de avatar que pueda suceder, como puede ser una epidemia, porque nosotros dependemos muchísimo del turismo. Es decir, escuché hace poco a la ministra de Industria, Comercio y Turismo referirse al año 2023 como el año que podíamos llegar incluso a superar los 90 millones de visitantes. Es magnífico, yo creo que es un gran éxito de nuestro país y es un gran orgullo para nuestro país. Pero al mismo tiempo tenemos también que ser capaces de desarrollar una industria de alta tecnología que es mucho más resiliente a todo este tipo de problemas. A todo ese tipo de problemas que pueden surgir en cualquier momento y que no dependen de nosotros, mientras que en cambio dependerá de nosotros que seamos capaces de crear esa industria de alta tecnología. Porque además es una cosa muy fácil, es decir, los salarios medios de un sector y de otro son radicalmente diferentes. El empleo de calidad se logra con el valor añadido que puedas aportar a determinada actividad. Y si nosotros somos capaces de desarrollar ese tipo de alta tecnología, pues seremos mucho más fuertes, seremos mucho más capaces y seremos mucho más resilientes y resistentes, las dos cosas. ¿Y en qué productos o armas esa base industrial y tecnológica de defensa somos mejores y en cuáles cuáles son mejores y en cuáles deberíamos de mejorar? Yo creo que tenemos una panoplia amplísima de materias en las cuales somos muy buenos. Es decir, somos muy buenos en los temas de espacio. Es decir, que somos absolutamente rompedores y esto nuestro gobierno lo ha fijado muy bien y está apoyando muchísimo con la creación de la Agencia Espacial Española, ya se ha anunciado dónde se encontrará, que será en Sevilla y que empezará a funcionar en las próximas semanas. En los temas aeronáuticos. Es decir, en los temas aeronáuticos de defensa somos muy buenos. En los temas de ciberseguridad, es decir, también hemos sido muy avanzados en muchas de esas investigaciones. En los temas también de sistemas. Indra es una grandísima empresa. Es decir, que tenemos muchísimas actividades en este campo donde podemos lanzar. Navantia, grandísima empresa. Airbus, lo que hace en España. General Dynamics, Santa Bárbara. Es decir, que tenemos un amplio espectro de empresas que hacen muchas cosas y muy bien. Te podía citar muchas más, desde Tecnovita, Escribano, es decir, muchísimas que están absolutamente trabajando, cooperando y consiguiendo que nuestro país pues siga avanzando en este campo. ¿Y dónde deberíamos de mejorar?
Yo creo que tenemos que mejorar muchas cosas, como es evidente, siempre se puede mejorar en todo. Yo creo también en creando grandes consorcios y grandes acuerdos, trabajando más en nuestras cadenas de suministros. Por ejemplo, en el tema aviación, la cadena de suministros está muy bien establecida y muy bien organizada, pues en otros sectores también teníamos que hacer algo parecido. Colaborar entre nosotros, participar entre nosotros. Yo creo que en ese tema siempre podemos avanzar. Pero de todas maneras hay diferencia, ¿no? Porque las empresas punteras europeas cotizan muchísimo, están valoradas en bolsa y no hay ninguna española que llegue a esa magnitud de las empresas europeas, ¿no? Bueno, nosotros, por una serie de razones, hemos empezado a lo mejor más tarde, ¿no? Pero nuestro objetivo tiene que ser acercarnos a ellos todo lo que podamos. Es decir, tener un Safran español pues es un orgullo enorme. También esto se puede hacer a base de consolidar. Es decir, que también en eso podemos avanzar mucho, ¿no? Cooperar y consolidar. ¿Y no es triste que se vendan fábricas como la de Spal System, que era la última, lo que me enteré yo, la última que fabricaba munición de 122, que la única que se hacía en España, además de la guerra civil, para países del este, munición para países del este, que se vendan ese tipo de empresas que ya no hay, yo creo que ya no hay ninguna que fabrique munición. Bueno, yo creo que vivimos en un mundo de libre mercado donde todo ese tipo de cosas se pueden adquirir, se pueden vender, pero yo creo que no perdemos capacidades en este tipo de cuestiones. Soy bastante optimista en ese tema. Yo creo que se puede superar y se puede construir y se puede seguir fabricando. Y volviendo al valor de la industria de defensa, ¿cuánto puede llegar a aportar? Porque solo de TEDAE se habla de la asociación que aporta datos de 2001, un tejido empresarial que factura más de 12.000 millones, que exporta casi el 50% de sus productos y servicios, que contribuye casi con 1,5 al PIB, Nosotros, que genera más de 50.000. El año 2022, los estudios que nos han hecho un auditor independiente, yo creo que estamos en este momento cerca del 2% del PIB, exportamos cerca del 60% de todo lo que fabricamos y empleamos entre puestos directos e inducidos de los 200.000 empleos. Nuestros salarios medios están entre 35.000 y 45.000 euros al año y yo creo que creamos empleo de calidad total y absolutamente. La guerra de Ucrania nos ha acercado a esa necesidad de evaluar lo que es la industria de defensa y la seguridad. Ha sido decisiva. Es decir, yo creo que esa aproximación hacia nuestra seguridad y nuestras libertades lo hemos visto de una forma inmediata y directa. En este momento el conflicto no es algo extraño y lejano en un país africano, sino es algo que realmente nos afectaba en el centro realmente de nuestro continente. Es decir, la frontera de guerra se puede llegar en coche. Es decir, creo que hay algún periodista que decidió en un momento dado acercarse a la frontera y tardó día y medio, es decir, que no le costó gran trabajo llegar a esa frontera. Por lo tanto, vemos que el peligro es inminente e inmediato. Y esto ha hecho que evidentemente cambie radicalmente nuestro propio sentido de seguridad. Comprendemos que no podemos seguir pensando que el gran amigo americano es el que nos tiene que defender, sino que nosotros tenemos que ser parte de esa defensa. Nuestra participación en la OTAN, que parecía que era algo que no sabemos muy bien por qué estábamos, ahora nos hemos dado perfecta cuenta por qué estábamos ahí. Y la importancia que tomó pues, el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo a finales yo no sé si fue al final del 81 o principios del 82, de sumarnos a la OTAN, ¿no? Eso fue una decisión, realmente fue valiente en ese momento y realmente creo que nos puso en el mapa. Y luego los posteriores gobiernos no tuvieron el buen acuerdo de no cambiar esa decisión. Y ahora es un buen momento para hacer, no digamos preselectivos, pero para hacer para vender un poquitín más la idea de la defensa en estos momentos de guerra, como dices, que está aquí a la puerta de... Bueno, yo creo que el gobierno lo ha hecho magníficamente bien. Es decir, yo creo que era el momento oportuno para anunciar el incremento de gastos de defensa, con esa meta de llegar al 2% en el año 2029, que es perfectamente factible. Yo creo que la sociedad española lo ha acogido con aplauso. Yo creo que en ese aspecto pues, ha sido un paso muy, muy, muy importante y muy de agradecer, tanto por la industria como en nombre de todos los españoles, ¿no? ¿Qué haría usted si fuera ministro de Defensa? Bueno, yo creo que es un futurible imposible, por lo tanto, yo creo que estoy seguro que habrá
responsables políticos que pueden hacer muy bien y con grandes planes, grandes proyectos. Pero sobre todo yo creo que continuar el camino emprendido. Se han hecho cosas muy bien a lo largo de los últimos 40 años. Los diferentes gobiernos y diferentes signos políticos que han ido encabezando y que han ido llevando este ministerio, y yo creo que sobre todo tenemos unas fuerzas armadas perfectamente organizadas, y yo creo que en ese aspecto pues es continuar un camino. ¿Y España es un país más seguro ahora o menos seguro? España será todo lo seguro que nosotros mismos seamos capaces de construir esa especie de escudo que realmente es importante en todos los aspectos, que va desde la ciberseguridad hasta el armamento, hasta sobre todo seguir investigando en una industria dual de tecnología realmente importante y que nos permita esa soberanía estratégica. Yo creo que es fundamental mantenerla y estamos por ese camino. Llevamos un buen camino para hacerlo. Y para lograr esa independencia de Estados Unidos que comentabas antes, incluso de la OTAN, ¿habrá una Europa más unida, más segura, más defensiva, ese ejército europeo que tanto se habla? Yo creo que son pasos. Es un camino que es largo, es un camino que pasa por muchas etapas y vamos avanzando. Es decir, desde ya la Agencia Europea de Defensa ya es una realidad. Y bueno, el comisario Borrell ya ha hablado varias veces de la necesidad de ese ejército europeo. Es un camino. Nunca los pasos en Europa son rápidos ni son inmediatos. Pero yo creo que la agresión de Rusia a Ucrania, yo creo que nos ha hecho a todos los europeos ver nuestra seguridad y nuestras libertades. Insisto, la idea de libertad unida siempre a seguridad más en peligro, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que nos va a ayudar. ¿Y qué le ha parecido la polémica Leopard sí, Leopard no? ¿Los tenemos, no los tenemos? Bueno, ¿Están desmontados? Ese tipo de cosas normalmente pues no entro en ellas. Yo creo que estarán, ya estarán a su debido tiempo y se entrarán a su debido tiempo. Ahora en mayo se celebra FINDET. ¿Qué esperan de la feria? Hay más de 4.000 metros cuadrados, más de 500 expositores, 20 países, 100 delegaciones. No, hay mucho más que todas esas cifras. En este momento ya tenemos muchos más metros cuadrados y yo creo que va a ser un enorme éxito. Yo creo que tenemos una posibilidad, esta es la tercera edición. Yo no estuve en la primera, he estado en la segunda y en esta tercera. Y la verdad yo creo que es una forma magnífica para demostrar la calidad de nuestros productos y sobre todo pues enseñarnos al exterior como realmente lo que somos, ¿no? Que es un país muy puntero en todo este tipo de cuestiones y con la vocación de continuar siéndolo. Y yo creo que es un esfuerzo enorme que hacen nuestras empresas de aparecer en la feria y de estar en esa feria y de participar en esa feria, y para ello pues hemos tenido siempre el apoyo total y absoluto del Ministerio de Defensa, que es el partner principal, es nuestro principal cliente y por otra parte es nuestro principal defensor en el exterior, ¿no? Es decir, el que más nos ayuda a que esta industria española de defensa pueda exportar. Como experto diplomático y que has estado en tantos sitios, Ricardo, volviendo al tema geopolítico, ¿cómo ve la invasión de Ucrania? ¿Se cumple ahora un año? ¿Qué soluciones o cómo ve factible la salida del conflicto? Hombre, es muy difícil hacer ese tipo de especulaciones, ¿no? Pero hombre, mi esperanza es que lleguemos pronto a un alto el fuego para evitar la angustia de poblaciones atacadas, heridas, sobre todo en una guerra que no es una guerra del siglo XXI, sino es una guerra, yo me atrevería a decir, del siglo XIX, ¿no? Es la guerra de trincheras, es la guerra de bombardeos, la guerra de edificios destruidos, de tragedias humanas indescriptibles, de centenares de miles de muertos. Todo esto, pues yo creo que un alto el fuego sería mi sueño más inmediato, y después de eso, bueno, pues evidentemente pues llegar a un tipo de negociación entre las partes, ¿no? Que sea esto inmediato, pues me temo que no me parece que es particularmente inmediato, ¿no? Cosa que pues, nos produce, bueno, a mí por lo menos me produce una enorme angustia, ¿no? Pero está ahí, tenemos que vivir con ello, pero sobre todo, y lo he repetido ya muchas veces, ¿no? Nos ha demostrado que ese mundo panglosiano, donde ya todo estaba, parece que vivíamos en un mundo en paz, ¿no? Es decir, todo el tema del fin de la historia y de todas las ideas de Fukuyama pues han demostrado que eran una auténtica elucubración metafísica, porque lo que estamos viviendo es la realidad del hombre, es un lobo para el hombre, ¿no? y de la agresividad y de todo este tipo de temas
que es difícil pensar que seguimos viviendo como hace, no sé, 1000 años, ¿no? ¿Y no da un poco de miedo este rearme mundial, aunque estemos hablando de TEDA y de empresas de defensa? No, yo creo que al revés. Yo creo que esto nos tiene que dar una enorme sensación de seguridad, pero tenemos que estar también en primera línea para preservar nuestra soberanía. Y tampoco me imagino que también te preocupará mucho la situación de nuestros vecinos del sur, Marruecos, Argelia, cada uno liderado por un bloque, con un rearme que si aquí hablamos del 2, del 3% del PIB, bueno, allí muchísimo y es brutal, y es que están aquí, eso sí que están en la puerta. Sí, siempre hemos tenido, es decir, la seguridad total y absoluta es imposible, no existe. Es decir, siempre tenemos que tener un poco pues, la idea de observar, de mirar, de ver por dónde vamos avanzando unos y otros. La idea de la paz absoluta, pues, vuelvo a decir que es una especie como de desideratum muy difícil de alcanzar. Inquietud, hombre, nuestra obligación es tener inquietud y mantenernos alertas, pero tampoco podemos contar con la angustia constante, ¿no? Es decir, que tenemos que vivir en esa especie como de tranquilidad vigilante y saber un poco qué es lo que pasa en el mundo, no tener la política de avestruz, no pensar que siempre habrá un tercero que nos va a defender, pero saber un poco cuáles son nuestros intereses y qué camino tenemos que seguir, ¿no? Y dónde tenemos que alinear y dónde no podemos alinearnos. ¿Y dónde queda la amenaza nuclear? Parece que está un poco más, que hablamos más en esta guerra, como comentabas antes, armas más convencionales. Sí, hemos vuelto al tema convencional, afortunadamente, pero creo que esa es otra de las cuestiones, ¿no? Es decir, que, hombre, vivimos lo que fue la Guerra Fría, vivimos lo que fue la amenaza del Pacto de Varsovia, en fin, todo esto han sido momentos de nuestra historia que hemos vivido. Lo que es curioso es que hemos vivido un siglo XX terrible, de guerras, de guerras civiles, realmente angustioso en todo el mundo, y luego cuando parecía que ese final del siglo XX y el principio del XXI pues era una situación bastante panglosiana, como decía antes, bueno, pues ahora de repente nos hemos visto que volvía el conflicto, ¿no? Pues tenemos tal vez que acostumbrarnos también a vivir en conflicto. Es decir, las generaciones anteriores vivieron en conflicto constante. El nuestro, pues, está ahí. Esperemos que no sea tan largo y tan constante, pues como la guerra de los 100 años o como todos los terribles años de la Guerra Fría, que también vivió una angustia total pensando en el tema nuclear fundamentalmente, ¿no? ¿Y estamos más lejos o más cerca de una tercera guerra mundial? Yo prefiero no pensar en esas posibilidades. Es decir, tiendo al optimismo siempre, y yo creo que toda situación es susceptible de ser manejada, de ser arreglada y de no caer en un tema tan terrible como ese. Vale, porque ves el estudio del CSD, el último que hicieron del estudio estratégico, ves continente por continente, Taiwán, China, Corea. Pero yo creo que es obligación del CSD y obligación de los think tanks en general de tenernos alertas y de mantenernos perfectamente informados de las cosas que pueden suceder. Pueden suceder, pero a lo mejor luego resulta que aparece otra cosa por otro lado, o aparece, o esas amenazas nunca acaban de manifestarse, ¿no? ¿Y algo que te quite el sueño ahora mismo? En este momento, gracias a Dios, no hay nada que me quite el sueño. Afortunadamente. Pues muchísimas gracias, Ricardo. A ti, Mauricio.